Buenas a los magos y a los amagos de mago también. Mi nombre es Juan Colás y esto es La Hora del Aquelarre, lugar de debate filosófico y mágico. Sin más, bienvenidos al Aquelarre. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido bastante, sobre todo por Instagram, cuando hago las dinámicas creativas y me pongo un poquito más filosófico. Hoy voy a hablar sobre la diferencia entre metáfora, alegoría y símbolo cultural. Para otra, para otro vídeo hablaremos sobre las diferencias también entre símbolo, simbolismo, símbolo cultural, implicancias, términos que se tocan, son tangenciales, pero no son lo mismo. Sin embargo, hoy hablaremos del símbolo cultural. Bueno, vamos con la metáfora, el primero de los tres. Metáfora, en literatura, es la sustitución, la sustitución de una palabra por otra, la cual está representando a la que sustituye. Esta sustitución es de un elemento concreto por otro elemento concreto. Aunque la asociación entre ellas sea abstracta y el término metafórico que se cree pueda ser abstracto, véase, no tiene por qué ser algo finito o físico. Los dos términos que se utilizan son términos concretos. Pongo un ejemplo. Le corrían perlas por las mejillas. Ahí todos sabemos que las perlas están sustituyendo a lágrimas. Esto es una cosa que se utiliza mucho en precisamente la que mal se llamó o la que se bautizó sin permiso como magia metafórica de Luis García. Luis García habla de la magia de los símbolos, pero cuando hablemos luego de los símbolos culturales o en otros vídeos de aspectos tangenciales, veremos por qué, al menos bajo mi visión, no trabaja los símbolos, al menos no de una manera que no sea metafórica. ¿Por qué? Cada vez que uno propone un juego de magia en el que hay una metáfora de por medio, lo que hace es utilizar los elementos que tienen que ver con el ilusionismo como actores. Esto de aquí es un rey y esto de aquí es la guillotina. Esta otra de aquí son las 8 gotas de sangre que le cayeron del corazón. Ahí no solo es que haya una ficción, la cual se está representando, sino que hay elementos físicos concretos que representan a otros elementos físicos concretos. Hay una sustitución de los actores. En el caso de la magia simbólica, o al menos como la veo yo, se debería de trabajar con el símbolo tal cual. Se debería de transformar o transfigurar o simplemente ponerlo sobre la mesa el símbolo tal cual. No coger y hablar de algo y hacer otra cosa, ¿no? Que represente ese algo pero que no sea ese algo en sí. Estas son las metáforas, una representación de una cosa por otra. Claramente hay elementos en el imaginario ilusionista, como pueden ser las cartas, que son maravillosos para esto, ¿no? Eh, Hay muchos elementos en las cartas que pueden ser diferentes actores. Tenemos cuaternarios, tenemos binarios, hay colores, hay personas, hay símbolos. Pero, igual que eso, unas monedas pueden ser el sol y la luna.
y un cigarrillo puede ser una varita. Al igual que un boli o, bueno, a veces es solo por forma, a veces es por uso, a veces la asociación es una asociación más poética y a veces es varias a la vez. La cuestión está en que cuando yo utilizo el cigarro como varita, por ejemplo, o el boli como varita, hay una metáfora en cuanto al gesto, porque no es algo que se diga, pero la varita no coge presencia. Quiero decir, se utiliza, sí, pero no coge relevancia. Podrías utilizar la varita como utilizarías un chasquido. La gran mayoría de veces, de hecho, en este caso, por ejemplo, de la varita, lo que pasa es que se utiliza como muleta. O sea, se utiliza como recurso estructural, recurso técnico. Esto no es malo. Lo que pasa es que la varita se queda sin fuerza. Utilizar una varita y que este sea el objeto mágico, el catalizador de la magia, y que esto sea lo menos mágico del juego, a mí me duele. En el caso, por ejemplo, de las cartas, a la hora de hacer una magia historiada o con ficción, la cual no se quede únicamente en una charla, está muy bien, porque cada acción que uno haga, cada elemento que se ponga sobre la mesa, no es el elemento en sí que se está viendo, sino que está representando a otra cosa. Por eso una extensión puede ser un río, por eso las cartas pueden ser peces, la elegida puede ser un salmón, elegirla puede ser pescar, y que suba arriba de la baraja puede ser remontar el río. Para dotar de coherencia las acciones, a la historia y a lo que se hace, para que todo tenga cohesión. Para eso las metáforas son una verdadera maravilla. Bien, vayamos ahora con las alegorías. Muchas veces se confunden los dos términos, pero me parece interesante hacer una diferenciación entre metáfora y alegoría, porque si bien la metáfora es un objeto concreto, un término concreto, que sustituye a otro término concreto, le corrían lágrimas por las mejillas. La alegoría es un concepto concreto o una imagen o un término concreto sustituyendo a uno abstracto. Por ejemplo, la paloma simboliza la paz. La paz no tiene representación, no puedes representar la paz, pero sin embargo, la puedes representar mediante la paloma, la alegoría de la paloma. La libertad se representa mediante la estatua de la libertad, o así se quiso al menos. La justicia se representa mediante una balanza, o tal vez mediante la figura de la justicia con la balanza, que es ciega. Todo esto es interesante porque diría que es una aproximación que no hemos trabajado todavía los magos, una magia alegórica. Y os propongo, si queréis, poner en los comentarios cómo podría ser una aproximación alegórica. Cómo podríamos representar de una manera concreta, mediante un efecto de magia, una idea abstracta. Por ejemplo, la suerte, el miedo, la muerte. Algunos de estos ya tienen su representación alegórica y estaría simplemente muy interesante jugar con la representación alegórica que se le da. Por eso mismo, de hecho, es sugerente, porque muchas de estas representaciones no son solo, o sea, son culturales, pero no son específicas de una cultura. Por ejemplo, la muerte es una calavera. Tal vez no con la guadaña, pero la calavera sí que evoca a esa muerte, ¿no? Está claro que tanto las alegorías como las metáforas nos llevan al simbolismo de lo que representan. Todo está
todo aquello que queramos mentar o ver tiene su propio simbolismo, sus implicancias, como decía Nicolas Pierry. Es imposible desvincular una idea de aquello que representa y de las ideas adyacentes. Por lo tanto, la magia alegórica y la metafórica también es simbólica. Última cosa, el símbolo cultural. Bien, los símbolos culturales, no quiero que se confundan con los signos o con los símbolos tal cual, ni con los logos. Un símbolo cultural es la máxima representación de un todo en la mínima de sus partes. ¿Cómo explicar esto? Por ejemplo, la máxima representación de la Iglesia cristiana en la mínima de sus partes es la cruz. De la misma manera, una bandera de un país es la máxima representación de ese país en la mínima de sus partes. Pero no hace falta que sea una cosa visual. También puede ser una cosa gestual, actitudinal, de costumbre incluso. Como por ejemplo puede ser dar 2 besos, dar un abrazo cuando saludas, o dar un apretón de mano, hacer una reverencia. Es un símbolo cultural que agrupa parte de la idiosincrasia del entendimiento que esa cultura tiene acerca de esa relación con su propio país, con su religión, con los semejantes, con los superiores, consigo mismos. Esta diferenciación entre metáfora, alegoría y símbolo es una de las cosas que en la carrera de Bellas Artes me hicieron notar a la hora de trabajar el arte conceptual. Y lo que proponían entonces era que los símbolos culturales muchas veces se pueden descubrir porque si los perviertes o vas a la cárcel o cometes pecado. No creo que esto sea tan recto, pero el chiste me vale, ¿no? La gracia de eso me vale. Lo que querían decir con ello era que son cosas muy arraigadas en la propia idiosincrasia del humano, de la cultura en la que vive. Por eso la gente, cuando se cría en unos valores y en unas no solo costumbres, sino en unos símbolos culturales, le definen a tal punto que cuando va a otro país, aunque lleve 10 o 20 años, no cambia sus símbolos culturales y sus valores. Un japonés no da 2 besos cuando está en España. Y un español sí que querría darlos en Japón. Le falta eso. ¿A qué voy con todo esto? ¿Y cómo podría unirse con el ilusionismo? Bueno, cuando yo trabajo la magia simbólica, intento buscar símbolos culturales que todo el mundo no solo entienda, sino que sienta. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el dinero tiene un precio y que romper dinero es un delito. ¿Qué pasa si enfrento al espectador a la situación de romper su dinero? Bien, pues eso ya es una experiencia que merece la pena ser trabajada. Pero como eje central de la experiencia, del efecto. No romperlo para restaurarlo porque puedo restaurarlo. No caer en el método, no caer en el efecto. Lo importante aquí es enfrentar al espectador al símbolo
trabajar con el símbolo. Si lo rompo, tiene que ser por algo. Y tiene que ser para algo. No porque sí. Y para lucirme. Esa es la historia. Pongo otro ejemplo. Ahora en época de pandemia, podríamos decir que ya no se pueden dar abrazos de la misma manera y que el abrazo es un bien de lujo, pues asumes un riesgo cuando lo das que al fin y al cabo es un pago por algo que quieres, por compartir ese cariño con alguien. Bien, este abrazo como símbolo cultural podríamos trabajarlo en un efecto de magia. Y de repente se me ocurre cómo podría darte ahora un abrazo a distancia. Ahí está la cosa. Que el símbolo cultural sea el eje central del efecto, de la experiencia. Que el efecto ayude a la experiencia, mejor dicho. Por lo tanto, yo tengo mi solución, pero os invito a buscar una. ¿Cómo daríais un abrazo a distancia? Ahora que no nos podemos tocar. Bueno, chicos, hasta aquí llega esta diferenciación entre metáfora, alegoría y símbolo cultural. Recordar que la metáfora es algo concreto sustituyendo algo concreto, la alegoría algo concreto sustituyendo a un abstracto, y que el símbolo cultural podríamos decir que es una pequeña cerradura a través de la que podemos ver un todo. Es esa máxima representación del todo representado en la mínima de sus partes. Os invito a, sabiendo esta diferenciación, buscar cómo un mismo juego o una misma experiencia, una misma premisa, se puede llevar por los tres caminos. Una cosa más metafórica, más poética, una cosa más alegórica, más literal, en tanto que uno quiere proponer la justicia encima de la mesa o la suerte. Y una cosa mucho más cultural, que tiene que ver mucho más con las costumbres, con la sensibilidad, con el inconsciente colectivo. Hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que queráis más reflexiones filosóficas traídas al campo del ilusionismo. Si es así, no os olvidéis de darle like, seguir el canal, compartirlo, hacer que crezcan los aquelarres frente a esta hoguera. Mi nombre es Juan Colás y nos vemos en el próximo aquelarre.